El verano de 1989 fue especialmente caluroso en la región de los lagos del sur de Chile. Las familias solían reunirse los fines de semana en las orillas del lago Azul, donde el agua fría y los bosques espesos ofrecían un respiro al calor. Para los Ramírez, ese lugar era sinónimo de tradición. Cada año, desde que los hijos eran pequeños, organizaban una excursión en su viejo bote de madera, navegando hasta una pequeña isla en el centro del lago para hacer un picnic y pescar. El 17 de enero, como tantas otras veces, la familia, compuesta por Jorge, su esposa Marta y sus dos hijos adolescentes, Camila y Diego, partió temprano, saludando a los vecinos y prometiendo regresar antes del anochecer. Pero esa tarde, el viento cambió repentinamente y una tormenta oscureció el cielo. Cuando la noche cayó y los Ramírez no regresaron, la preocupación se apoderó del pueblo. Se organizó una búsqueda de inmediato. Pescadores, carabineros y voluntarios recorrieron la costa, pero no hallaron ni rastro del bote ni de la familia. Solo encontraron, flotando cerca de la orilla, una cesta de picnic vacía y un remo partido. La noticia se esparció rápido, y el lago, antes símbolo de alegría, se convirtió en el epicentro de una angustia colectiva. Antes de seguir con esta historia, me gustaría saber, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando este relato? Déjalo en los comentarios. En aquel verano de 1989. Con el paso de los días, la búsqueda se intensificó, pero el lago parecía guardar celosamente su secreto. Los buzos exploraron las aguas turbias, helicópteros sobrevolaron la zona y perros rastreadores peinaron los alrededores. Sin embargo, no hubo pistas nuevas. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que la familia había decidido huir por problemas económicos, otros hablaban de un accidente trágico o incluso de algo sobrenatural. Las autoridades cerraron el caso como desaparición no resuelta, y los Ramírez se convirtieron en un recuerdo doloroso, una historia que los viejos contaban a los niños en las noches de tormenta. Pero 14 años después, cuando el lago bajó de nivel tras una sequía histórica, un pescador local hizo un descubrimiento que reabriría viejas heridas y daría un giro inesperado a la leyenda de la familia Ramírez. El hallazgo ocurrió una mañana de marzo de 2003. El lago Azul, reducido por la sequía, había dejado al descubierto extensas franjas de lodo y raíces secas. Pedro Morales, un pescador de toda la vida, caminaba por la orilla en busca de redes olvidadas cuando notó algo extraño, sobresaliendo entre el barro endurecido. Una tabla de madera desgastada, con restos de pintura azul y un número apenas visible. Al acercarse, reconoció la inscripción. Era el bote de los Ramírez. El rumor del descubrimiento corrió como pólvora por el pueblo. Pronto, decenas de curiosos y periodistas se congregaron en el lugar, mientras las autoridades acordonaban la zona y comenzaban las labores de excavación. El ambiente era tenso, una mezcla de esperanza y temor ante la posibilidad de resolver, por fin, el misterio que había marcado a la comunidad durante casi 3 lustros. Los trabajos para desenterrar el bote fueron lentos y delicados. El barro había conservado la madera, pero también la había sellado como una cápsula del tiempo. Cuando por fin lograron liberar la embarcación, los peritos encontraron en su interior varios objetos personales: una cámara fotográfica cubierta de moho, una manta infantil, un par de gafas y una caja de herramientas oxidada. Lo más impactante, sin embargo, fue el hallazgo de restos óseos humanos, mezclados con fragmentos de ropa y cabellos aún adheridos a la madera. El equipo forense trabajó durante días para identificar los cuerpos, confirmando lo que muchos temían. Los restos pertenecían a Jorge, Marta, Camila y Diego Ramírez. La noticia sacudió al pueblo, que se debatía entre el alivio de tener respuestas y el dolor de enfrentar la tragedia en toda su crudeza. El descubrimiento del bote no solo cerró un capítulo doloroso, sino que también abrió nuevas preguntas. ¿Qué había ocurrido realmente aquella tarde de 1989? ¿Fue un accidente provocado por la tormenta o existía algo más detrás de la desaparición?
Los peritos analizaron minuciosamente el bote y sus alrededores, buscando señales de daño, huellas de violencia o cualquier indicio de sabotaje. Al mismo tiempo, la cámara encontrada fue enviada a un laboratorio especializado en Santiago, con la esperanza de recuperar alguna imagen que pudiera arrojar luz sobre las últimas horas de la familia. Mientras tanto, el pueblo del Lago Azul se sumía en el silencio, esperando que la verdad, después de tantos años, finalmente emergiera del lodo junto con el viejo bote de los Ramírez. La investigación forense avanzó con cautela, y cada nuevo dato era seguido con atención casi obsesiva por los habitantes del pueblo. Los expertos determinaron que el bote no presentaba daños estructurales graves, descartando la hipótesis de un choque violento contra las rocas o de un naufragio provocado por la tormenta. Sin embargo, hallaron marcas inusuales en la base de la embarcación, profundas hendiduras, como si alguien hubiese intentado abrir un compartimiento oculto o manipular el fondo desde dentro. Los restos óseos, cuidadosamente analizados, mostraban signos de haber permanecido sumergidos durante años, pero también presentaban fracturas que no coincidían con las lesiones típicas de un accidente acuático. La comunidad, lejos de encontrar consuelo, se vio envuelta en una nueva ola de sospechas y teorías. Algunos recordaron viejas disputas entre Jorge Ramírez y otros pescadores por derechos de pesca en el lago. Otros susurraban sobre la posibilidad de un robo, o incluso de un ajuste de cuentas disfrazado de tragedia familiar. Mientras tanto, la cámara fotográfica recuperada del bote se convirtió en el objeto más esperado del caso. Los técnicos lograron rescatar parte del rollo, y tras un meticuloso proceso de restauración, aparecieron imágenes borrosas pero reveladoras. La familia Ramírez sonriendo en la isla, los niños jugando cerca del agua, Marta preparando la comida. Pero la última foto, tomada al atardecer, estremeció a todos. En el fondo de la imagen, apenas visible entre las sombras de los árboles, se distinguía la silueta de una persona ajena a la familia, vestida con ropa oscura y observando desde la distancia. El hallazgo reavivó los rumores más oscuros. ¿Quién era esa figura? ¿Había seguido a la familia hasta la isla? ¿Tenía relación con las misteriosas marcas en el bote y las fracturas en los huesos? La policía reabrió el caso oficialmente, interrogando a antiguos vecinos, pescadores y cualquier persona que hubiese estado cerca del lago aquel día de 1989. Viejos secretos comenzaron a salir a la luz, disputas no resueltas, envidias y hasta historias de contrabando en las noches de tormenta. El pueblo, que durante años había intentado olvidar, se vio obligado a mirar de frente a su pasado, mientras la verdad, aún esquiva, parecía tan turbia y profunda como las aguas del Lago Azul. La reapertura del caso trajo consigo una oleada de recuerdos y confesiones largamente reprimidas. Algunos vecinos, animados por el clima de búsqueda de la verdad, se atrevieron a contar detalles que habían callado durante años. Una anciana reveló que, la tarde de la desaparición, vio un automóvil desconocido estacionado cerca del embarcadero, con dos hombres dentro que no eran del pueblo. Otro testigo, un pescador retirado, confesó haber escuchado gritos apagados provenientes de la isla poco antes de que estallara la tormenta, pero en su momento pensó que solo eran juegos de los niños. Las autoridades, ante estos nuevos testimonios, comenzaron a reconstruir una línea de tiempo más precisa de los últimos movimientos de la familia Ramírez, cruzando declaraciones y buscando registros antiguos de llamadas o denuncias que pudieran haber pasado desapercibidas en 1989. El análisis de la última fotografía, ampliada y mejorada digitalmente, permitió distinguir algunos detalles más de la figura misteriosa. Llevaba un sombrero de ala ancha y parecía sujetar algo en la mano, quizá una linterna o un objeto metálico. Un antiguo policía local, ya jubilado, recordó que en aquellos años circulaba por la zona un forastero que ofrecía servicios de reparación de motores y que había sido visto varias veces merodeando por el lago, pero nunca se llegó a registrar su identidad. La investigación se centró entonces en tratar de identificar a ese hombre, revisando archivos, fotos antiguas
y consultando a los habitantes más viejos del pueblo. Mientras tanto, la familia Ramírez fue finalmente sepultada con honores en el cementerio local, en una emotiva ceremonia que reunió a toda la comunidad. El hallazgo del bote y la revelación de los restos permitieron a los vecinos cerrar una herida abierta, pero también despertaron una nueva inquietud. ¿Hasta dónde llegaban los secretos del lago? ¿Cuántas verdades seguían enterradas bajo el lodo, esperando ser descubiertas? El caso, lejos de resolverse por completo, se convirtió en el punto de partida para una revisión profunda de la historia del pueblo y de las sombras que aún proyectaba sobre sus aguas tranquilas. A medida que la investigación avanzaba, el Lago Azul se transformó en un escenario de introspección colectiva. Los medios nacionales llegaron al pueblo, entrevistando a testigos, expertos forenses y familiares lejanos de los Ramírez. El caso se convirtió en tema de conversación en todo el país, y la presión sobre las autoridades aumentó. El fiscal encargado decidió revisar todos los casos de desapariciones y accidentes ocurridos en la zona en las últimas décadas, buscando patrones o conexiones con lo sucedido a la familia Ramírez. Se descubrió que, en los años 80, el lago había sido utilizado ocasionalmente para el contrabando de mercancías entre Chile y Argentina, aprovechando la espesura de los bosques y la escasa vigilancia. Esta revelación dio un nuevo giro a la investigación. La hipótesis de que la familia hubiera presenciado algo que no debía, o que su bote hubiera sido confundido con el de los contrabandistas, cobró fuerza entre los detectives. El análisis forense de los objetos hallados en el bote reveló aún más pistas inquietantes. En la caja de herramientas oxidada se encontraron huellas dactilares de al menos 2 personas ajenas a la familia, pero demasiado deterioradas para ser identificadas con la tecnología de la época. Además, en la manta infantil se hallaron manchas de una sustancia oleosa, posiblemente combustible, lo que sugería que alguien había manipulado el bote tras la desaparición. Los investigadores también descubrieron, enterrado cerca del lugar donde apareció el bote, un trozo de cuerda con nudos marineros poco comunes, utilizados habitualmente por pescadores profesionales o contrabandistas experimentados. El pueblo, antes unido por el dolor y la incertidumbre, comenzó a dividirse entre quienes preferían dejar el pasado atrás y quienes exigían justicia total, sin importar a quién pudiera salpicar la verdad. Las autoridades, conscientes de que la presión mediática no cedería hasta resolver el caso, intensificaron los interrogatorios y ofrecieron recompensas a quienes aportaran información relevante. El Lago Azul, testigo mudo de la tragedia, seguía guardando sus secretos, pero la determinación de la comunidad y de los nuevos investigadores prometía que, tarde o temprano, la verdad saldría a flote, aunque fuera tan turbia y compleja como las aguas que la ocultaron durante 14 años. El resurgimiento del caso Ramírez no solo trajo respuestas, sino que también removió viejas heridas y desató nuevas tensiones en la comunidad. Los hijos de antiguos pescadores, ahora adultos, recordaron historias que sus padres les contaban en voz baja. Noches en las que luces extrañas cruzaban el lago, embarcaciones que desaparecían sin dejar rastro y amenazas veladas a quienes hacían demasiadas preguntas. Una mujer mayor, que en su juventud trabajó como ayudante en la hostería del pueblo, confesó haber visto al misterioso forastero hospedarse allí durante varias semanas en 1989, siempre solitario y reservado, y que la noche de la desaparición salió apresuradamente, dejando la cuenta sin pagar. Estas nuevas piezas alimentaron la teoría de que la familia Ramírez pudo haber sido víctima de un crimen relacionado con actividades ilícitas que operaban en la sombra del lago. El fiscal, decidido a esclarecer el asunto, solicitó la colaboración de la policía argentina, pues existían indicios de que el contrabando cruzaba la frontera y de que algunos involucrados podrían haberse refugiado al otro lado de la cordillera. Se reabrieron archivos olvidados, se analizaron listas de huéspedes de hosterías y se rastrearon viejos registros de embarcaciones. Un dato llamó especialmente la atención. En las semanas previas a la desaparición, varios testigos afirmaron haber visto a los Ramírez conversar con un hombre de acento extranjero, que parecía interesado en comprar su bote.
Sin embargo, la familia rechazó la oferta, argumentando que el bote era parte de su historia y que no tenía precio. Mientras la investigación cruzaba fronteras y décadas, el pueblo del Lago Azul se debatía entre el deseo de justicia y el temor a remover secretos peligrosos. Las noches volvieron a poblarse de rumores y miradas desconfiadas. Algunos vecinos, temerosos de represalias, optaron por el silencio, mientras otros, animados por la valentía de quienes rompieron el pacto tácito de olvido, se atrevieron a hablar. El caso Ramírez, lejos de apagarse, se convirtió en una especie de espejo donde la comunidad debía enfrentarse a su propio pasado, a las decisiones tomadas y a las verdades que, por miedo o comodidad, prefirieron enterrar junto al lodo del lago. La presión mediática y el trabajo conjunto de las autoridades chilenas y argentinas comenzaron a rendir frutos. Un antiguo registro migratorio reveló que el forastero sospechoso, identificado finalmente como Víctor Koval, un ciudadano ucraniano con antecedentes por contrabando en Europa del Este, había cruzado la frontera hacia Argentina pocos días después de la desaparición de los Ramírez. La policía argentina localizó a Koval en un pequeño pueblo de la Patagonia, donde vivía bajo una identidad falsa. Al ser interrogado, negó cualquier vínculo con la familia, pero las inconsistencias en su relato y la coincidencia de fechas despertaron aún más sospechas. Paralelamente, un análisis forense más avanzado de las huellas encontradas en la caja de herramientas permitió, gracias a nuevas técnicas de identificación, vincularlas directamente con Koval y otro individuo no identificado. La noticia del avance en la investigación sacudió al Lago Azul. Por primera vez en 14 años, la posibilidad de justicia real parecía cercana. Los medios nacionales e internacionales retomaron el caso, y el pueblo se vio invadido por periodistas y curiosos. La familia Ramírez, otrora un símbolo de tragedia y misterio, se convirtió ahora en emblema de perseverancia y de la lucha contra la impunidad. Las autoridades chilenas solicitaron la extradición de Koval, mientras seguían tras la pista de su posible cómplice. Los investigadores reconstruyeron minuciosamente los últimos días de los Ramírez, confirmando que la familia había sido vigilada y probablemente atacada por sorpresa en la isla, donde el bote fue manipulado para hundirse y borrar las huellas del crimen. El impacto emocional en el pueblo fue enorme. Algunos sintieron alivio al ver que la verdad, aunque dolorosa, finalmente salía a la luz. Otros, en cambio, temían que la investigación desenterrara más secretos oscuros relacionados con el contrabando y la complicidad de antiguos residentes. Las autoridades locales, conscientes de la importancia de la memoria y la justicia, organizaron charlas y encuentros comunitarios para procesar colectivamente el duelo y la culpa. El Lago Azul, testigo silente de la tragedia, se convirtió en símbolo de la resiliencia de una comunidad capaz de enfrentar sus propios fantasmas y exigir respuestas, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Con la extradición de Víctor Koval en marcha y la investigación acercándose a su desenlace, el pueblo del Lago Azul experimentó una mezcla de alivio y desasosiego. Las audiencias judiciales, seguidas en directo por la prensa, revelaron detalles escalofriantes. Koval y su cómplice habían estado involucrados en una red de contrabando que utilizaba el lago como ruta clandestina, aprovechando la geografía y la falta de vigilancia. El día de la desaparición, la familia Ramírez habría sido testigo accidental de una operación ilegal en la isla. Temiendo ser delatados, los criminales abordaron a la familia y, tras un forcejeo, los redujeron y manipularon el bote para simular un accidente. Los restos de combustible y las marcas en la embarcación confirmaron la versión de un sabotaje deliberado. Koval, enfrentado a las pruebas, terminó confesando su participación, aunque se negó a revelar la identidad de su cómplice, alegando miedo a represalias. La confesión de Koval cerró oficialmente el caso, pero no todas las heridas sanaron. El pueblo, aunque agradecido por la justicia alcanzada, tuvo que enfrentar el peso de sus propios silencios y omisiones. Muchos se preguntaron si la tragedia podría haberse evitado si los rumores y las sospechas de antaño hubieran sido tomados en serio. La familia Ramírez,
fue homenajeada en una emotiva ceremonia junto al lago, donde se inauguró un pequeño monumento en su memoria. Los nombres de Jorge, Marta, Camila y Diego quedaron grabados en una placa, recordando a todos la importancia de la verdad y del coraje para enfrentarla, por dolorosa que sea. El lago azul, por años símbolo de misterio y pérdida, se transformó en un lugar de reflexión y aprendizaje. Las escuelas locales incorporaron la historia de los Ramírez a sus programas y las autoridades impulsaron campañas de prevención y vigilancia para evitar que hechos similares volvieran a ocurrir. Los habitantes, por su parte, aprendieron a valorar la importancia de la memoria colectiva y el deber de no callar ante la injusticia. Así, la tragedia de la familia Ramírez dejó de ser solo una leyenda oscura para convertirse en un legado de resiliencia, justicia y esperanza para las futuras generaciones del Lago Azul. Con el paso de los meses, la historia de la familia Ramírez trascendió los límites del Lago Azul y se convirtió en un caso emblemático a nivel nacional. Periodistas, documentalistas y escritores llegaron al pueblo para reconstruir los hechos y analizar cómo una comunidad entera había convivido tanto tiempo con la incertidumbre y el silencio. Se publicaron libros y se realizaron reportajes televisivos que no solo relataban la tragedia, sino que también exploraban las dinámicas de poder, miedo y complicidad que habían permitido que el caso permaneciera sin resolver durante 14 años. El monumento junto al lago se transformó en un lugar de peregrinación para familias de desaparecidos y para quienes buscaban un espacio de recogimiento y memoria. Cada aniversario de la desaparición, los habitantes y visitantes encendían velas y lanzaban flores al agua, en un ritual que unía al pueblo en el recuerdo y el compromiso de no repetir los errores del pasado. Las autoridades, por su parte, implementaron reformas en los protocolos de búsqueda y denuncia de personas desaparecidas, inspiradas en las lecciones aprendidas del caso Ramírez. Se crearon redes de colaboración entre comunidades ribereñas y fuerzas de seguridad, y se promovieron campañas de concienciación sobre la importancia de la denuncia temprana y la vigilancia ciudadana. El Lago Azul, antes visto como un lugar de peligro y misterio, fue recuperando su valor como espacio de encuentro, turismo y naturaleza, aunque la memoria de lo ocurrido seguía viva en cada rincón. Para las nuevas generaciones, la historia de los Ramírez se convirtió en una advertencia y un ejemplo de la importancia de la verdad y la solidaridad. Los niños crecieron escuchando el relato en las escuelas y participando en actividades conmemorativas, aprendiendo que el silencio y el miedo solo perpetúan la injusticia. Así, la tragedia se transformó en una semilla de conciencia colectiva, y el pueblo del Lago Azul, marcado para siempre por el dolor, encontró en la memoria y la justicia una nueva forma de mirar hacia el futuro, más unidos, más atentos y más humanos. Años después de la resolución del caso, Lago Azul se había transformado en un símbolo de memoria y resiliencia. El monumento a la familia Ramírez, rodeado de flores silvestres y bancos de madera, se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde los habitantes y visitantes se detenían a reflexionar sobre el pasado y a valorar la importancia de la verdad. Cada enero, en el aniversario de la desaparición, la comunidad organizaba una ceremonia en la que se leían cartas, se compartían recuerdos y se renovaba el compromiso de no olvidar. Los nombres de Jorge, Marta, Camila y Diego resonaban en las voces de niños y adultos, recordando a todos que la justicia puede tardar, pero nunca debe dejar de buscarse. La historia de los Ramírez fue incorporada a los archivos escolares, y su legado inspiró la creación de talleres de memoria, charlas sobre derechos humanos y programas de prevención para niños y adolescentes. El lago, alguna vez temido por su misterio, recuperó su lugar como espacio de vida y encuentro, aunque el eco de la tragedia seguía presente en cada ola y cada susurro del viento. Los mayores contaban la historia a los más jóvenes, no como una advertencia de miedo, sino como un ejemplo de coraje, dignidad y la necesidad de enfrentar la verdad, por difícil que sea. Con el tiempo, Lago Azul floreció en torno a su memoria. Los visitantes llegaban no solo atraídos por la belleza natural,
sino también por la historia de un pueblo que supo transformar el dolor en aprendizaje y el silencio en acción. Así, la desaparición de la familia Ramírez dejó de ser solo una herida para convertirse en una lección viva. La certeza de que la verdad, aunque enterrada bajo el lodo del olvido, siempre encuentra el modo de salir a la superficie, iluminando el camino de quienes se atreven a buscarla.